¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día voy a hablar de un tema del cual los testigos de Jehová se jactan muchísimo. Y es de que, según ellos, una de las características que lo hacen considerarse la religión verdadera es el hecho de que se muestran amor entre sí. Y citan un texto de la Biblia, ¿no es cierto?, en el cual Jesús dijo que a sus seguidores se les iba a identificar precisamente por esta marca, por el amor que habría entre ellos. Y a mí me encanta buscar en estas revistas atalayas antiguas, no tan antiguas, pero digamos que noviembre de 2008 es antigua, ¿ves? Lo voy a mostrar ahí para que sepan que esta es la revista, que es una edición de estudio. Y en esta revista ellos hablaban de la necesidad de poder apoyar, ¿no es cierto?, de ayudar a los que se han apartado de la congregación, mostrándoles amor. Y digamos que existen dos tipos de individuos que se apartan de la congregación. Unos que son los que se alejan, que dejan de ir a las reuniones y después ya no van más al salón del reino, a la congregación, ya no se juntan más con ellos. Y otros son los que por haber cometido alguna falta o pecado reciben, ¿no es verdad?, este castigo social del que hablé en otro video y son expulsados de la congregación. Entonces hay una diferencia entre ambos, porque el alejado, ¿verdad?, es alguien que puede volver cuando lo desee y nuevamente reactivarse, pero en el caso del expulsado tiene que pasar nuevamente por un proceso judicial interno que ellos tienen y que va a determinar si efectivamente, dependiendo, ¿no es verdad?, de la decisión que el grupo de ancianos, de líderes de la iglesia demuestre, ¿no es cierto?, esa decisión que ellos tomen, supuestamente reconociendo ellos que tienen la autoridad, la capacidad para determinar si ese individuo está o no arrepentido de lo que hizo y si está en condiciones de ser aceptado nuevamente dentro de la iglesia o de la organización o de la secta en este caso. Entonces, esta revista yo estaba observando algunos detalles importantes y cómo ellos van manipulando la información y cómo ellos trabajan este tema mental, este tema de la disonancia cognitiva que padece mucha gente y lo usan muy bien. Están planteando preguntas, ¿no es cierto?, haciendo razonar en función de ellas y, por ejemplo, en uno de sus párrafos hace mención de cómo se puede ayudar a alguien que está alejado y a esa persona que está alejada se le puede preguntar, bueno, ¿es usted más feliz ahora que ya no asiste a las reuniones? ¿Ha mejorado su vida familiar? ¿Siente todavía el gozo que tienen las personas que confían en Jehová? Bueno, dice que ese tipo de preguntas, ¿qué le va a hacer entender a esta persona? La idea es hacerle ver, bueno, desde que usted se fue de la congregación, usted no es feliz. Desde que usted se alejó de los testigos de Jehová, usted no es una persona feliz. Y bueno, mencionan varias razones por las cuales alguien puede alejarse de la organización. Y obviamente que dentro de esas razones está el que hayan tenido problema con alguien, el que hayan tenido dudas con alguna enseñanza y la hayan planteado. Pero aquí ya empiezan un poquito a tergiversar la información porque efectivamente muchas veces cuando alguien plantea dudas ya es mal visto y esas dudas no son respondidas adecuadamente, sino que la persona tiene que efectivamente aceptar la explicación que viene de la organización, de lo que ellos llaman el esclavo fiel
y discreto. Bueno, ahora le cambiaron el nombre, ahora se llama el esclavo fiel y prudente. Van modificando el nombre cada cierto tiempo como a ellos se les antoja o como a ellos se les ocurre. Y me llama la atención de que ellos ponen un ejemplo, ahí ve, el dibujito muestra claramente un relato de la Biblia y que se supone que se aplica a los que vuelven. Y que es el relato del hijo pródigo, que más de alguno ha escuchado este relato, ¿no es cierto?, donde este padre que tenía 2 hijos, uno de ellos le dice, bueno, yo quiero la parte de mi herencia, se la dan, este hijo se va, ¿no es cierto?, hace y deshace, la pasa bien, con mujeres, comiendo, hasta que en un momento termina muy mal y vuelve. Y al volver, arrepentido, ¿no es cierto?, le pide perdón a su padre y su padre lo recibe con los brazos abiertos. Entonces se supone o se entiende que dentro de los testigos de Jehová, dentro de la secta, así funciona con alguien que vuelve, así es recibido. De hecho, acá ellos mencionan el ejemplo de alguien que había estado por 25 años alejado de la secta y que cuando él volvió se sintió precisamente como este hijo pródigo, como este hijo que su padre salió a su encuentro, lo abrazó, que mandó a hacer una fiesta porque estaba muy feliz de que su hijo haya vuelto. Entonces él dice, me sentí como ese hijo pródigo. De hecho, una hermana de la congregación que llevaba muchos años allí, hace más de 30 años, me dice, bienvenido a casa, hijo. Y esas palabras realmente tocaron mi corazón. Pero ¿es tan así esto? ¿Es tan lindo como lo pintan aquí en esta revista? Bueno, yo puedo decir francamente que no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Primero, dijimos que habían 2 tipos de personas. Aquellos que se alejan, ¿no es cierto? Se van y después quieren volver y efectivamente, claro, conversan con los líderes, ¿no es cierto? Analizan si esta persona ha llevado una vida más o menos normal, no se ha involucrado en cosas que la secta, la verdad, considera pecaminosas y condena derechamente con una disciplina severa. Pero está el otro grupo de aquellos que en un momento determinado cometieron algún pecado y producto de ese pecado, ¿no es cierto?, fueron expulsados de la congregación. En ese caso, no se aplica el mismo criterio o no se actúa como actúa ahí el padre de este hijo pródigo. Porque en ese caso la persona que ha sido expulsada, si quiere volver, tiene que presentar una carta a los ancianos, ¿no es cierto? Y en esa carta decir, bueno, yo la verdad que estoy arrepentido de todo lo que hice y quiero volver nuevamente a estar con mis hermanos porque lo he hecho tanto de menos. Entonces los ancianos se reúnen, analizan ese asunto, conversan con él, después le dicen, ¿no es cierto?, hacen un comité judicial que lo integran 3, normalmente son 3 ancianos, en que conversan con esta persona, le preguntan qué ha sido de su vida, qué es lo que ha estado haciendo, si efectivamente lo que lo llevó a que lo expulsaran ya dejó de practicar. Por ejemplo, si lo expulsaron porque fumaba. Entonces le van a decir, bueno, ¿usted todavía sigue fumando? Si lo expulsaron porque, ¿no es cierto?, entró en una relación con una persona que no era de la secta. Bueno, ¿cuál es su situación ahora? ¿Usted sigue con esa persona? Y si sigue con esa persona, ¿usted está casado legalmente? Bueno, si no está casado, bueno, lamentablemente usted tiene que arreglar ese asunto y ir ahí recién volver nuevamente a presentar su carta. Es decir, que si usted no ha dejado la práctica o sigue vinculado a la práctica que llevó a que le expulsáramos, usted no puede volver. Ahora, ese periodo puede ser un periodo que en algunos casos tome un par de meses, en otros casos tome un año, y en otros casos puede tomar más tiempo, hasta que estos individuos que se creen moralmente superiores, ¿no es cierto?, determinen que esta persona tiene o el derecho, ¿no es cierto?, de volver. Entonces,
No es tan así como el hijo pródigo, porque cuando el papá salió al encuentro de ese hijo pródigo, lo recibió con los brazos abiertos y no le dijo, oye, a ver, espérate, mira, te voy a dar 3 meses para ver si realmente has cambiado. No, te voy a dar 6 meses. No, ¿sabéis que no me habéis convencido? Un año. Te voy a dar un año para que me demuestres si realmente estás arrepentido y de ahí recién te recibo en mi casa. Bueno, eso hacen los testigos de Jehová con los que están expulsados y quieren volver. Si es que los ancianos determinan eso, entonces la persona, ¿cómo demuestra que está arrepentido? Tiene que seguir yendo a las reuniones, ¿no es cierto? Está expulsado, va a las reuniones y durante ese periodo obviamente nadie lo va a saludar, nadie puede hablar con él. Es decir, él va a llegar tranquilito, calladito y se va a sentar, va a escuchar en las reuniones, va a terminar la reunión y se va a ir. Nadie lo va a saludar, nadie. Puede pasar un mes, 2 meses, y obviamente tiene la libertad, ¿no es verdad?, de hablar con los ancianos, y puntualmente casi siempre es con uno de ellos el que está dirigiendo el comité que se formó para que él pudiera ser readmitido. Entonces, no es tan así, no es tan amoroso el proceso. ¿Ah? La persona tiene que demostrar que dejó la práctica que estaba haciendo, pero a su vez esa demostración tiene que pasar por un periodo en que se expone, ¿no es verdad?, la vergüenza de llegar como un ser invisible al salón, a las reuniones, encontrarse allí con sus hermanos, pero nadie lo va a saludar, nadie le va a dirigir la palabra. Y muchas veces, los ancianos que están encargados, ¿no es cierto?, de tomar la decisión de readmitir a alguien, porque el juicio, ¿no es cierto?, para aceptar se llama un juicio de readmisión, es un proceso de readmisión que se hace. Entonces ellos hablan con la persona, analizan, ¿no es cierto?, después le dicen, mire, espere, nosotros vamos a tomar la decisión y le vamos a informar, y obviamente ahí hay una deliberación entre los ancianos. Y muchas veces me tocó ver a mí en mi condición de anciano, algunos ancianos que ya venían con la predisposición a no dejar que esa persona regresara o que esa persona fuera readmitida. Lisa y llanamente, ¿por qué? Porque a ellos le caía mal. Aun cuando la persona hubiese abandonado ya las prácticas o la práctica puntual por la que fue expulsado, decían, no, pero es que este no, hay que darle más tiempo. Entonces, ejercían un juicio y ejercen, lo siguen haciendo obviamente, lo que pasa es que los demás desconocen estas cosas, un juicio con favoritismo. Porque en muchos casos donde había más afinidad con esa persona, obviamente que la norma era rebajada. Así es que esto de que realmente hay una preocupación tremenda por los que están alejados, una muestra de amor tan grandiosa por estas personas, no es así. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con estos modestos vídeos, ¿no es cierto? Tratando de demostrar, desmitificar todas estas mentiras, ¿no es cierto?, que hay detrás de la organización. E incluso dentro de la determinación pueden decir los ancianos, no, ¿sabes qué más? Usted no puede ser readmitido, así que presente su carta en 6 meses más. Y ahí vemos qué pasa. ¿Es eso amoroso? ¿Es eso mostrar la misma actitud que ellos muestran ahí como el ejemplo del padre, ¿no es cierto?, que recibe a este hijo pródigo que se había portado tan mal? Y ese hijo sí que se había portado mal, según el relato ahí que se muestra. Pero así es como funciona la congregación de los testigos de Jehová. Y así es como actúan los ancianos. Muchas veces muestran favoritismo por individuos. Al que le cae bien, la norma es un poco más baja, se rebaja,
se pasan por alto muchas cosas. Al que le cae mal, no, ahí a ese le exigimos más. Y esa también fue una de las razones por las cuales yo como anciano, ¿no es cierto?, terminé cansándome después de tener muchas discusiones con algunos de ellos cuando veía esta actitud que realmente no se ajustaba a lo que ellos o que la misma organización dice predicar. Así que quería contarles acerca de esto, que este amor, esta marca de la cual se jactan los testigos de Jehová, de que ellos son la religión verdadera, porque una de las cosas que los identifica es esa, es el amor que se tienen entre sí. No es tan así, señores, es una mentira. Amigos, nos vemos en otro video.